Bueno, esperamos que hayan podido ver el video de iteradores internos. Ahora tenemos un quiz con un par de preguntas, 4 preguntas. Van a tener más o menos 30 segundos para responder cada pregunta y al final del quiz les vamos a mostrar los resultados y a dar un par de explicaciones. Y también vamos a responder todas las dudas que tengan en el Slido. Así que vayan a la parte, si no me equivoco, de polls del Slido y va a estar habilitado, como en la teórica, un quiz. A few quizzes later. Bueno, hemos terminado las 4 preguntas. Así que a ver si puedo. Bien, sí puedo. Entonces voy a compartir pantalla. Y tenemos. ¿Se ve, no? La pantalla. Sí. Bien. Todo tuyo, Hojas. Bueno, vamos a repasar las preguntas eh, para si alguno no lo pudo hacer o para ver bien por qué es cada cosa. La primera pregunta es, ¿se puede crear y destruir un iterador interno? La mayoría votó no, y la respuesta correcta es no. Como dijimos en el video, el iterador interno, de alguna forma redundante, es interno al TDA y no lo podemos manipular así tan fácilmente como el externo, y solo lo vamos a poder manipular con esta función iterar que nos provee el TDA. Siguiente pregunta. Dice, sobre iteradores internos, la función definida por Bárbara puede manejar hasta dónde iterar el TDA, o el tipo abstracto de dato. Sí, la respuesta correcta es sí. Nosotros podemos manejar hasta dónde iterar, o sea, poner una condición de corte mediante nuestra función visitar, que también le dimos en los ejemplos otros nombres como imprimir dato o sumar todos, y mediante esa función podemos manipular hasta dónde queremos iterar. Eso lo hacemos mediante, por un lado, el booleano que devolvemos en esa función, que si devolvemos un false estamos diciendo que no queremos iterar más, y por otro lado la condición de corte se puede manejar con el parámetro extra, que es el que definimos, el que le estamos pasando a la función visitar o imprimir, eh, y con ese parámetro extra definimos una condición de corte que podría ser, como en el ejemplo que vimos, contar la cantidad de elementos a iterar. Voy a la siguiente. Sí. ¿Se puede usar las primitivas del iterador externo para implementar el interno? Bueno, esta es una pregunta más polémica y trae muchos problemas, sobre todo en la lista, que es el primer encuentro que tienen ustedes con los iteradores. La respuesta correcta es no, no se puede usar un iterador externo para implementar el interno. Esto tiene una explicación basada en que nosotros, cuando usamos un iterador externo, tenemos el poder de crearlo y destruirlo, por ejemplo. Nosotros no tenemos ese control con el iterador interno, entonces si dentro de mi iterador interno uso el iterador externo, yo voy a tener que, primero que nada, voy a tener que crear ese iterador externo. Y nosotros habitualmente en nuestro código de nuestros tipos abstractos de datos vemos que sí, al hacer la creación de una estructura se pudo crear o no. O sea, vemos si, por ejemplo, si el vector es nulo o no. Entonces, con el iterador externo, dentro de la función esta de iterar, del iterador interno, no vamos a poder hacer esa verificación. Entonces, si no podemos verificar que se creó efectivamente el iterador externo, no nos sirve porque podemos tener un error,
nos podemos haber quedado sin memoria, tenemos un error ahí y no nos enteramos. O sea, nada nos va a decir que no se ha creado el iterador externo. Y esa es la explicación principal de por qué no se puede usar. ¿Puedo agregar una cosa nada más sobre eso? Sí. Lo que está diciendo Haas es completamente correcto. No tenemos forma de avisar, Alan no tiene forma de avisarle a Bárbara, che, no pude iterar. Y además es muy choto. O sea, si estamos del lado de Alan, que sabe cómo está implementado por adentro y puede navegar por los nodos, no hay ninguna razón para depender de una estructura aparte para poder, o sea, ya la lista tiene que saber iterarse a sí misma. Así que conceptualmente es raro tener que para algo interno depender de algo externo, por más que vivan en el mismo punto C. Y eso además genera una dependencia circular. Está diciendo, una primitiva que es de la lista depende del iterador externo que depende de la lista. Entonces, esas cosas cíclicas están mal y son una fuente de bugs importantes en general en programación. Listo, eso era. Me callo. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Última pregunta. Es la última, ¿no? Sí. Sí. El iterador interno puede borrar o agregar un elemento en el tipo abstracto de dato. Todos votaron, la mayoría votó no. Y esto es real porque no tenemos acceso a los nodos. Supongamos que vamos a implementar en general con nodos los tipos abstractos de datos. Nosotros tenemos acceso al dato, pero no tenemos acceso al nodo. Entonces yo no puedo meter nada en el medio para agregar un elemento, o tampoco tengo acceso al nodo para borrarlo. A lo sumo puedo borrar el dato, voy a hacer un poco de lío, pero no se puede. Buenísimo. A ver si hay una lista. ¿Hay un leaderboard? No sé. Esto no carga. Bueno. Estamos aprendiendo a usar el quiz. Sí. Acá están las preguntas. Las voy hablando. Esta ya está. La pregunta es de Miguel. Miguel pregunta: en la firma del tipo abstracto, en la firma de TAD iterar, del lado de Alan, hay 3 parámetros void. 2 dentro de la función visitar y 1 aparte. ¿El extra se pasa 2 veces? En la función iterar, los parámetros son 2. El primero que ves, en realidad, ahora no tengo la función, pero es lo que devuelve. O sea, tiene 2 parámetros más lo que devuelve un bool. Y los 2 parámetros, uno va a ser el dato y otro va a ser, ahí lo tenemos, el extra. No sé si querés señalarlo vos en... Sí, lo que Haas dice es, se pasa el puntero al tipo abstracto de dato. Esto es parámetro número 1. Parámetro número 2, un puntero entero. Esto es un puntero, ¿sí? Yo podría decir Pepe. Eso es un parámetro solamente. No, mi diapositiva. Lo que pasa es que ese parámetro tiene una definición adicional que dice, bueno, este parámetro en realidad va a ser una función que puede llamarse cualquier cosa, pero acá le pusieron visitar para explicativa, que recibe 2 voy asterisco y devuelve un booleano. Pero todo esto es un parámetro, que es un puntero, ¿sí? Entonces, y el que dice hash, el tercer parámetro es el extra, que es el void asterisco. Entonces, en total, el TA de iterar recibe solamente 3 parámetros. Este, puntero al tipo abstracto de dato, este, puntero a la función visitar, y este, puntero a la variable extra. Era eso, Hash, ¿no? Sí, perdón, no, me confundí y pensé que estaba preguntando por la función visitar, por eso le dije que había 2 parámetros más el bool, pero no estaba preguntando por iterar, que sí tiene 3 parámetros, pero está bien, es el tipo abstracto de dato, la función visitar, que todo ese choclo es un puntero a función, todo y esto. El void asterisco, que es el extra. Perfecto. Entonces volvemos al slide. Espero que ¿Qué pasó? Ok, acá está carga. La marcamos como respondida. Pregunta de Mauro. ¿El extra siempre va a ser un puntero a un dato iterable como condición de corte? ¿Tendría sentido pasar P, ejemplo, un puntero a función con lógica de corte más compleja?
Si esto lo discutimos, se puede pasar una función, un puntero a función, es un poco más engorroso, pero podrías tranquilamente pasar un puntero a función. Creo que para eso había que crear un extract adicional. Vuelvo para acá. Acá están preguntando si en el extra podría pasar una función. La joda es que adicionalmente ustedes dirían, che, pero es un void, ¿viste? No se puede laburar con un void. Pero acuérdense que adentro de visitar se castea lo que queremos. Entonces, extra es un puntero y visitar es un puntero. Así que se puede pasar cualquier cosa con cualquier cosa porque es un puntero. Entonces, si acá pusiéramos extra, la primera línea sería castearla a mi, vamos a poner acá función posta. Igual a el casteo de, supongamos que no sé, recibe cualquier otra cosa. Acá adentro, lo casteamos así. No estoy muy seguro de la sintaxis de castear una función. Yo creo que es algo así. Y lo pasamos acá al extra. O algo así. No estoy muy seguro antes de que se asusten, no vamos a usar extras con funciones. No. Pero bueno, si lo quieren saber. Sí, esto es súper pseudocódigo, chicos. No me maten si cualquier cosa. Creo que no es exactamente así. Bueno, después lo buscamos y lo pasamos. Sí. Pero lo que acá es casteo a la firma de la función de verdad que queremos usar luego. Después llamamos a función posta. Pero lo gracioso es que extra es la función posta y que se pasó furtivamente con un void asterisco. En general es muy difícil que se haga esto. Muy raro. Pero bueno. Vuelvo para atrás así no le rompo las diapojas. Listo. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. ¿Tiene sentido pasar un punto de función? Sí, yo creo que está. Está, ¿no, Has? ¿Decís? La pregunta de Mauro. Sí, sí. Ok. La segunda pregunta de Mauro. En visitar, en el ejemplo, que usan printf. En el TAD.c no importa que no esté incluida la librería. Qué mal pronunciación hice, perdón. En el TAD.c no importa que no esté incluida la librería. El compilador lo va a saber interpretar, ¿no? La cuestión acá es que si bien, o sea, Mauro está diciendo, nosotros usamos en visitar, en la función visitar, que nuestro ejemplo era, por ejemplo, imprimir dato, estamos usando un printf. Pero dentro de mi TDA no tengo incluida la librería de printf. Entonces, ¿cómo funciona eso? El tema es que la función visitar nosotros la vamos a definir en otro contexto que va a ser cuando estemos usando el TDA. Va a ser nuestro archivo main.c. O sea, está afuera del TDA. Con lo cual, en ese archivo main.c sí tenemos que incluir la librería que tenga printf y de esa forma lo va a detectar. Porque ahí, o sea, en nuestro main.c vamos a hacer esta definición de imprimir dato y vamos a llamar al TDA iterar, que el TDA iterar simplemente, digamos, ejecuta la función para cada dato, pero la definición de la función está dentro de mi main.c. Bien, me fui un poco de tema. Ahí está. La marcamos como completada. Brian, ¿siempre la función pasada en el literario interno debe ser booleana? Booleana, de devolver un booleano, sí. Por justamente esto de acá. Sí, es lo que me permite a mí cortar la iteración. Sí, además agrego que la firma de esta función dice que devuelve un booleano. Si le pasas una función que devuelve otra cosa, el compilador me parece que te va a criticar y te va a decir que no. Sí.
¿Qué más? Está marcada como hecha, ¿no? ¿Qué cosa? La pregunta. Sí, sí. Ok. La segunda pregunta de Brian. No entendí la última pregunta del quiz. ¿Por qué, si es el iterador interno, lo programa Alan y él siendo Alan tiene acceso a los nodos? La última pregunta, ¿cuál era? Ya me perdí. Light Pulse. Creo que es la de... Esta. El iterador interno no puede borrar o agregar un elemento del tipo abstracto de datos. En el tipo abstracto de datos. Sí. Bueno, en realidad capaz está mal formulada la pregunta por nosotros, ¿no? Porque acá dijimos genéricamente el iterador interno y en realidad nos referíamos a la función TDA iterar. Yo desde la función TDA iterar no tengo acceso al nodo, tengo acceso solo al dato. Sí, Alan desde haciendo su función, codeando la función iterar, podría hacer cosas adicionales como borrar nodos si quiere. Sí, es un error de formulación nuestro, me parece, más que nada. Sería la función visitar. Si puede borrar o no elementos. ¿No? Sí, claro, sí. Perdón, sí. Sí, técnicamente, en realidad, lo que pensamos es en los iteradores internos que hacemos en la cátedra, no tienen la funcionalidad de borrar. Y como dice Haas, la pregunta por ahí fue medio vaga. Y la pregunta era si la función visitar puede borrar un nodo, o agregar un nodo, o hacer cosas con los nodos. Sí, estuvo medio vaga la pregunta. Y como dice Haas, visitar recibe el dato, no recibe el nodo. Entonces no puede hacer, como dijo Haas en la explicación, visitar recibe el dato, no recibe el nodo, y como recibe solamente el dato, no puede trabajar con el nodo. Y sería muy malo que reciba el nodo porque esta función la implementa Bárbara. Y si Bárbara tiene acceso al nodo, estamos rompiendo el encapsulamiento. ¿Qué más? Las preguntas. Chiqui. De Mauro. Sí, se entendió perfecto. Lo tomo que... Te corto internet. Sí, cualquier cosa que hagas mal, te corto internet. No me acuerdo Creo que se qué... está refiriendo a si se puede usar un puntero a una función. Perfecto. Sí, cualquier cosa que rompan el encapsulamiento o hagan cosas mal, les corto internet. Buenísimo. ¿Queda alguna cosa? Bueno, esperamos preguntas adicionales y si no, vamos a pasar al ejercicio de parcialito 1 que va a dar ese. ¿Tenemos un video para eso o va a ser en vivo, ¿no? Va a ser en vivo. Yo mientras voy dejando de compartir pantalla. Este es un segmento bastante largo para preguntas que lo dejamos porque justamente a muchos, incluso a mí la primera vez que lo vi, ¿no? Tranquilamente, se nos explota la cabeza cuando estamos haciendo el control de una iteración mediante una función que le pasamos al TEA de iterar. Es rarísimo eso. Y después es rarísimo que usemos una variable extra para tener un estado que como dijo uno de nuestros compañeros, de los chicos, también podemos pasar una función si queremos. ¿Viste? Te explota la cabeza ya. Es muy, muy complejo el TD interno. Entonces, si tienen todavía dudas, tenemos unos minutitos para que hagan las dudas y se saquen las dudas. Si es una duda repetida, háganla, porque tenemos como 10 minutitos destinados a justamente que se saquen las dudas de este tema, que no es fácil. Así que es un segmento largo el que tenemos. No se preocupen si la pregunta les parece simple, háganla y sáquense el tema de encima, la pregunta de encima, que tenemos tiempo ahora. Y por otro lado, lo que se tienen que llevar, así si se quieren llevar una oración, es que no implementen, por ejemplo, lista iterar con el iterador externo, porque eso va a ser una reentrega. Vino una pregunta muy copada de Miguel. ¿Cuándo conviene usar un externo y cuándo un interno? Uf. Está muy copada la pregunta.
Yo voy a dar mi opinión, aunque nadie me la pidió. Gracias, Martín. Todo lo aprecian. La respuesta es que no hay ninguna respuesta que sea correcta, porque cualquier cosa que sea, salvo borrar e insertar, que solo se puede hacer con el externo, pero supongamos que es nada más iterar y explicar cosas hasta cierto punto o toda la lista. Eso se puede hacer con cualquiera de los dos, de una manera u otra. La verdad es que probablemente a ustedes les sea más amigable el externo por una cuestión de que es más parecido a todo lo que vienen haciendo. Pero la verdad es que a la larga uno termina escribiendo, cuando uno aprende, escribe mucho más usando el interno, porque es mucho más fácil. Voy, le paso una función y el código queda chiquitito. Ahí donde yo ya sé, listo, itero la lista y aplico toda esta cosa. Y listo, ya está. Es recontra usual. Esto está mucho más parecido a lo que se llamaría el paradigma funcional, que es algo, esto de andar pasando funciones por parámetro y que sea todo muy así, es mucho más de ese paradigma. Y uno cuando labura con estas cosas es muy usual, lo usa mucho más en general. Pero lo otro es mucho más, ok, queda mucho más escrito y queda más taxativo, digamos. Tal vez del lado de ustedes les parezca más cómodo uno u otro. O sea, yo en lo personal tiendo a usar cada vez que puedo el interno. Suele ser más claro. Lo otro es un código que siempre viene con el while, con el avanzar y todo eso, y el destruir, que como que te achancha todo lo que realmente querías hacer, porque esa es la iteración. Pero es claro y sabes lo que estás haciendo. Depende. O sea, se puede hacer cualquiera de las dos, en general, y al principio es más difícil para ustedes mentalizarse a usar el interno. Es un ejercicio mental más que otra cosa. Después uno se acostumbra. O sea, hagamos un recap con la cátedra. La respuesta es, si tenés que agregar o eliminar nodos, tenés que usar el externo. En cuestiones de orden y complejidad, valen lo mismo. En cuestiones de manejo de memoria, en este caso particular de lista, el interno no maneja memoria y el externo sí. Así que si quieren, si hay una pregunta que diga ¿qué usaríamos en el caso de no tratar de usar la menor memoria posible? Usarías el interno. Después la otra es que queda más entendible en algún caso que estén usando código. Ahí ya es decisión de cada uno. Así que creo que eso es un recap de todo lo que dijo Martín. La marca como completada. Miguel, si tenés más dudas, pregunta. Pregunta de Brian. Dice, ¿me podrías explicar otra vez cómo sería si extra fuera función? Brian no... Hace preguntas complicadas, comparto pantalla y muestro la diapo. Dale, creo que es mejor. Bien, acá está. Brian preguntaba, hago el recap de la pregunta de Brian. Brian quería pasar por extra otra función. Y la respuesta que dimos era, sí, podés pasar por extra una función. El problema es que es un body asterisco y no tenés forma de saber qué firma tiene la función. Por ejemplo, en este caso, sabemos exactamente la firma de la función y si no pasás una función que cumple estos requisitos, que son que reciba dos void y que reciba dos void asterisco y que devuelva un bool, el compilador te bocha cualquier otra función que no tenga estos parámetros de entrada y salida. Cambien acá, en extra, podremos poner cualquier cosa. Y el problema de cualquier cosa es que no podemos desreferenciarlo. Y lo que yo había mostrado acá abajo, que era un pseudocódigo horrible y que explotaba por todos lados y si alguien viene, ¿cómo era Richie? Me corta internet de él, que era la función, sí, la podemos llamar casteada, era acá, voy a poner acá código casteo de función y le pasaban en el extra y ahora ya sabías, después de castear la función a su firma original, podías saber qué recibe y qué devuelve la función extra ahora. Entonces podías llamar a la función extra en la siguiente línea, extra, y llamarla y hacer, no sé, algo con el dato o algo, sí, algo con el dato, supongo, o lo que sea. O sea, poder pasar una función se puede, el tema es que no es tan... O incluso podés pasar
acá, ya les voy a explotar la cabeza, ¿no? Pero pueden pasar varias cosas, como... Perdón, pero tendrías que pasarle función casteada al dato. Le tendré que pasar... perdón. Sí, dije cualquiera. Función casteada. Eso es si queremos simplemente pasar una función. Y Martín decía también, en un momento, que el extra podría ser un struct que tenga una función y algo más para guardar el estado, porque una función de per se no puede guardar el estado. Pero ya les estoy volando la cabeza. Es un ejemplo divertido. Por Sí. ejemplo, o sea, en el ejemplo 3 estábamos sumando, teníamos un TDA con todos los gastos del mes. Y ¿no? sí, teníamos sí, en un TDA todos los gastos del mes. Y lo que queríamos era sumar todos los gastos del mes. Si volvemos a la otra diapositiva donde tenemos definido, o lo borraste. ¿Está? Sí. Si quisiéramos poner sumar todos los gastos del mes, pero en dólares, le pasaríamos una función que te convierta el gasto, el valor del gasto, supongamos, no sé, 1.000 pesos a dólares. Entonces sumaríamos y tendríamos el gasto en dólares. Por decir, no sé, lo único que se me ocurre de ejemplo. O sea, esta función extra va a modificar el dato. Pero ahí también podrías hacerlo acá, digamos, ¿no? Si querés transformar, sumar todos, que es la función visitar, acá podrías hacer la lógica del dólar, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. Es como que es muy difícil justificar por qué pasarías una función en el extra, ¿dónde estaba? Acá. Es muy difícil justificar por qué pasarías una función acá en el extra, salvo algún caso súper particular. Que para la cátedra no va a pasar. Así que no se preocupe. Pero por ahora se puede. Y de hecho se hace en algún caso muy particular de la vida real. Pero tranquilos por ahora. Lo marco como completado, ¿no? Sí. Después, Maura pregunta. Acepción de agregar o eliminar nodos. El interno, entre paréntesis. Si modifica la función visitar. ¿Me permite hacer exactamente lo mismo con un externo? ¿No? El problema... Sí, digamos. Igual contestalo vos, Jas. Yo ya me Sí, lo dijo Martín hace unos minutos que cuando estábamos hablando de si había alguna diferencia entre el interno y el externo, excepto esta parte de eliminar o agregar, básicamente podrías tener toda la misma funcionalidad. Sí, el tema es que Hay acá, un acá dice que hay, dice hay que un modifico... caso, ¿Qué? hay un caso en el que no. O sea, el iterador externo le da un poco más de funcionalidad a Bárbara, porque puede decir cuándo parar y todo eso. Y eso es una utilidad que, por ejemplo, en el hash abierto se puede usar, por poner un ejemplo, porque yo itero hasta un lugar que lo busco, recordando lo que vimos antes, paro ahí y bueno, y ahí hago cosas. Y paré la iteración. En un iterador interno se terminó toda la iteración cuando se terminó y punto. No puedo como seguir viéndolo más tarde. Bien, lo marco completado. Después, última pregunta de Robbie que dice: para sumar solo algunos datos de la lista, ¿cómo hago para devolver la suma y además usar un contador? Se me ocurre que el extra podría ser un struct que tenga dos variables, una suma, una le llame suma y otra le llame contador. Entonces, supongamos, ¿cuál era? Acá, por ejemplo. Imprimir los primeros 5. Acá. Bueno, el de suma es el tercero, el último. Sí. Sería como el hijo entre el segundo ejemplo y el tercero. Sí. Eh, O sea, yo podría tener a ver si agregamos un que mi extra sea un extract, no sé, variables, que se llame variables, y tener extra flechita suma, se inicialice en 0
y se acumule la suma ahí, y un extra flechita contador. Dame un segundo. Sí. O sea, vos querés un variable t, que lo casteas a variable t, y que adentro es un struct, ¿no? Oh. Sí. Con esto ya sabes que var tiene dos miembros, ¿no? Var suma. Sume. Y var contador. Decías eso, ¿no, Has? Sí. Entonces, la suma la usás como usamos acá el extra. O sea, en vez de extra, bueno, sí, eso. En la suma acumulás la suma y en el contador lo usás para decir cuáles son los valores que querés sumar. Ponerle que querés sumar los, no sé, los impares o los pares, como supongamos. Ay, me confundo de lenguaje. Y esto va en paréntesis. Y esto va con igual. No me miren, chicos. Estoy programando en un PowerPoint. ¿Qué decías? No. Hacer toda la suma si era par. O sea, Claro. esto acá. ¿Está bien así, no, Has? A ver. Creo que sí. Sí. O sea, sumamos solo los pares y contador siempre se aumenta. Sería algo así. O sea, básicamente si querés más variables, más variables, para hacer algo más complejo, puedes usar un extract y crearte tu propio extract con las 2 variables o 3 variables que quieras usar. Perfecto, Gillo. Esa era la pregunta de Robbie. Después hay una pregunta de Brian que dice: ¿siempre los parámetros de los iteradores son TAD bool void? ¿O es convención de la cátedra? Siempre los parámetros de los iteradores. Sí, ojo que esa es la función iterar y no es bool, sino que es un puntero a función. Le falta como todo ese choclo de Sí. asterisco visitar y que recibe 2 asteriscos. Es Eh, esta, ¿no? eh, Acuérdense, no es bool, es la firma de la función. Esto es una firma de función. Eso es un puntero a función. O sea, Perdón. Sí. Es un puntero de función que tiene firma. sí. Entonces, acuérdense, si yo digo, voy a crear mi función int Pepe, que no recibe nada, y le trato de pasar Pepe a TA de iterar, el compilador no me va a dejar. Porque si bien es un puntero a función, y esto recibe un puntero a función. Y además está en Python. ¿Cómo? Y además está en semi-Python. Si le paso Pepe acá, ya cambié tanto el código, te rompí las diapos. Bueno, si yo le paso Pepe acá, el compilador explota. Me dice, no, la firma que acá tiene que pasar es una función que reciba 2 voy asterisco y devuelve un bool. Entonces tengo que ir a Pepe y decir, bueno, Pepe, vos vas a devolver bool acá y vas a recibir voy asterisco dato y vas a recibir body asterisco extra. Si no, el compilador no te va a dejar pasar. Y ahora cuando le mandas, aunque acá adentro tengas cualquier tipo de lógica, ya el compilador no se queja y te deja pasar. Y no te corta interno. Está bien, Has, ¿no? Sí, igual la pregunta, más allá de ese error de que no es un bool, pregunta si esos parámetros son siempre así para todos los iteradores o si es convención de la cátedra. En principio hay
sí, podría decirse que es convención, porque depende de, no sé si habla de muchos lenguajes o solo sé o qué, pero en principio no necesariamente recibiría el TAD, porque algunos iteradores puedes poner, no sé, lista, punto, iterar, y no recibe la lista. Sí, la realidad es según la librería o el tipo abstracto de datos que uses. Así que sí, y el lenguaje y todo. Así que para la cátedra es esta convención, para el mundo externo, anda a saber, sería. En la cátedra para el mundo. Última pregunta de Camilo. ¿Qué iteradores va a haber que usar para el tipo abstracto de datos lista? Los dos. Van a ver, no sé si ya está subido, pero en el enunciado de la lista van a ver que hay como 5, están las primitivas de la lista, hay como 5 primitivas del iterador externo de la lista. Todavía no está, así que va a estar en breve. Dime. Y una primitiva del iterador interno de la lista que es iterar. Listo. Buenísimo. Terminamos el Q&A. Vamos al... Dejo de presentar. Todo tuyo, ese. Bueno, acabo de mandar un link a la presentación que estoy a punto de empezar. Mandé el link por Slido y la presentación es esta. Está presentando, ¿no? Moderador. Sí, sí. Perdón. Ahí va. Colgué. Ok. Entonces, ya mandé por Slido si quieren tener la presentación abierta ustedes, pero bueno, principalmente la van a estar viendo acá mientras presento. Iniciar presentación. Bueno, la idea es, esto sería como un ejercicio tipo parcial. Digamos, todo lo que vamos a transitar a través de este ejercicio, eh, se parecería mucho a lo que se tomaría en un parcial. De hecho, seguramente al principio este ejercicio se tomaba hasta que empezamos a darlo en clase y ya perdió el sentido de tomarlo. Entonces, bueno, primero voy a explicar un poquito el ejercicio, después cómo verían el ejercicio si se lo encontraran en el parcial. Digamos, ahí pueden ver cómo se ve un ejercicio de parcial. Y vamos a resolverlo todo. Entonces, el problema del pico, acá dibujé lo que sería, necesito un puntero. Puntero, ahí está. Lo que sería la forma del pico, montaña, lo que sea. Eh, la idea es, tenemos un arreglo que cada vez va subiendo su valor, va subiendo su valor, va subiendo su valor, hasta que en un momento llega a un pico, ¿sí? Y después va bajando su valor, va bajando su valor, va bajando su valor. Entonces, ¿por qué nos puede llegar a ser importante eso? Bueno, por un lado, digamos, una persona querría de repente medir la altura que tiene una montaña a través de diferentes puntos y de esa manera tratar de determinar cuál es el pico, si el punto más alto de una montaña, ¿dónde estaría? Típicamente más a la derecha de lo que estás mirando inicialmente. ¿Sí? Entonces, la representación visual de esto sería que si nosotros tomamos medidas cada una cantidad de metros, no sé, paseándonos. Si bueno, medimos la altura acá, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ese sería el pico, es el punto más alto, 16. Y después bajando, 12, 8, 4, 0. ¿Sí? Nosotros imaginamos, esto podría ser cualquier cosa, podría ser la temperatura durante el día. ¿Sí? Va subiendo hasta que en un momento es la más alta del día y después va bajando. Sí, eso es una posibilidad. Eh, la idea es poder encontrar la posición y por lo tanto el valor que tiene el máximo de nuestro vector. Hasta ahí, preguntas.
No hay preguntas todavía. Bien. Entonces. Bueno, entonces esta sería la representación visual. La idea es, cualquier tipo de fenómeno que nos haya hecho llegar a este arreglo, bueno, ya está. Existe un fenómeno, el fenómeno escupe este arreglo y ahora queremos encontrar la posición donde está ese pico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería lo que uno encontraría en el parcerito? De hecho, este es el problema número 13 de la guía. Tiene 3 estrellitas de dificultad. Dice, se tiene un arreglo de n mayor o igual a 3 elementos, ¿sí? En principio el arreglo tiene que tener 3 o más elementos, en forma de pico. ¿Sí? Acá es donde explicamos qué sería que un arreglo tiene forma de pico, ¿sí? De una forma posiblemente matemática o formal, ¿sí? Este sería el momento en el cual, por ejemplo, vos decís, bueno, los DNIs pares pueden salir los días pares a dar un paseo y los DNIs impares pueden salir otro día, los días impares, ¿no? Y es cuando la gente preguntaría, bueno, che, el cero es par y la gente respondería sí, el cero es par, porque el cero es par, ¿sí? Entonces, en este caso, la definición formal matemática sería que ese arreglo es estrictamente creciente hasta una determinada posición P. ¿Sí? Estrictamente creciente es cada uno de los valores sucesivamente es estrictamente mayor al anterior, ¿sí? Necesariamente mayor al anterior, hasta una posición P, y luego estrictamente decreciente a partir de esa posición P hasta el final del arreglo. Típicamente. Ok. Entonces, con la posición P podría ser la primera posición del arreglo, la posición 0, hasta la posición n-1. ¿Sí? La última posición del arreglo. Por ejemplo, en el arreglo 1, 2, 3, ven que va creciendo 1, 2, 3, después baja 1, 0, menos 2, fue creciendo hasta el 3, después bajó hasta el menos 2. La posición del pico está en la posición 2, que corresponde al número 3. 0, 1, 2. Sí. Entonces, sabiendo esa definición de lo que es un arreglo en forma de pico, se pide implementar un algoritmo que encuentre la posición P del pico. Esta es la firma de la función, ¿sí? Va a devolver, eh, un size P, la posición del pico, recibe el vector, recibe la posición del inicio del vector y la posición del fin del vector. Que saben ustedes que recibir el inicio y el fin es como recibir el largo del vector, ¿sí? Si nos dan 0, que es la primera posición, y n-1, que es la última posición, sería como definirnos la posición del vector, el largo del vector. La función se invoca como posición de pico, el vector 0 y n-1 para considerar el vector entero, y tiene como precondición que el arreglo tenga forma de pico, ¿sí? Necesariamente el arreglo va a tener forma de pico. ¿Qué pasa si el arreglo no tiene forma de pico? No importa, ¿sí? Eso va a ser culpa de la persona que invocó esta función con un arreglo que no tiene forma de pico, ¿sí? Precondición, el arreglo tiene forma de pico. Parte B, justificar el orden del algoritmo mediante formas. Acá dice teorema del maestro. Alto spoiler. Ok. Entonces, ven, acá abajo les puse un arreglo. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Después 12, 8, 4, 0. Sí, va creciendo hasta el 16 y va bajando después del 16 en adelante. Sabemos que el pico está en la posición 16. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Si tenemos este arreglo, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un delay más grande del que podemos aceptar para que yo me quede. Acá hay una Sí. pregunta que estaba hace un ratito, que Ah. es la siguiente. ¿Esto sería como simplemente buscar el máximo? ¿Hacemos división y conquista, que busque el máximo en el arreglo? Y tiré la ecuación de Teo Maestro. Perfecto. Bueno, es una buena pregunta. El pico coincide con el máximo del arreglo. Vamos a ver
cómo encontrar el máximo en un arreglo. Por ejemplo, Sí, una lo que cosa, él propone... le respondía a Juan porque dijo cosas que no estaban bien ahí en esa. No, prefiero, sí, decírselo. Bueno, ok. No, o sea, aparte de cosas que Jorge no mencionó, por eso. Bien, dale, decilo. No, ya está, yo le respondí por ahí directamente, es Ah, particular. buenísimo. Pero sí, lo quiero decir igual. Si tu forma de buscar el máximo en un arreglo es ODN log n, sería un problema porque estarías tardando más que ODN. ¿Sí? Y eso es muy importante el problema porque para buscar el máximo de cualquier arreglo lo recorres una vez y encontrás el máximo. O sea que si lo vas a hacer en ODN log n, eso es un problema. Después Carlos tira otra pregunta que dice, ¿puede el pico estar en la última posición? ¿O esto no cumple con la condición de que tenga forma de pico? El pico puede estar en la última posición, es decir, imagínense que en este arreglo termina en el 16, ¿sí? Tenemos en función de eso que el arreglo va estrictamente creciente hasta 16 y en 16 el arreglo termina. Por lo tanto, se puede considerar que desde el 16 en adelante no existe ninguna posición que haga que no sea estrictamente decreciente. Por lo tanto, cumple la definición de pico. ¿Sí? De la misma manera, si el arreglo tuviera el 16 acá, en la primera posición, y fuera bajando a partir de ese momento, lo que Hola, hola. tendría que ser es un arreglo que es Ese te perdimos, ¿no? Sí, creo que sí. estrictamente creciente Uh, hasta la primera posición, porque no ese, existe. Yo te bancale un escucho. toquecito. Ah, Se te perdieron los últimos 10 segundos. Y se te sigue perdiendo. Ahí está. Ahí no está. Ahí- ¿Tenés audio? sí. No te escucho. Ahí Hola, está. hola. Ahí está, perfecto. Sí. Bueno, ¿hasta dónde llegué? Rebobina 15 segundos. Estábamos diciendo las razones por la cual un vector con forma de pico podría tener el máximo tanto en la primera posición como en la última posición. ¿Sí? En la última posición, si el 16 fuera la última posición, es verdad que el vector va creciendo hasta el 16 y luego cumple que es estrictamente decreciente a partir de esta posición porque justamente no hay ninguna posición que lo haga no estrictamente decreciente. Es decir, después del 16 no existe ningún valor que haga que de repente no sea estrictamente decreciente. De la misma manera que si el 16 estuviera de acá adelante y después todos los valores fueran bajando, ese vector sería estrictamente creciente hasta la primera posición, porque no existe ningún elemento que lo haga no estrictamente creciente, y a partir de la primera posición, estrictamente decreciente hasta el final. ¿Sí? Así que tanto la primera como la última posición podrían ser las posiciones en las que está el pico. ¿Está bien? Sí. Entonces, Tengo otra pregunta de Juan, que sigue sí. tratando de descifrar como el código Enigma, el correct approach para plantear el problema. Y dice, entonces es similar a un máximo, pero en el que en vez de hacer los dos llamados, solo llamamos recursivamente al lado que crezca. Y ahí quedaría y tira la ecuación de teorema de maestro, que en este momento todavía no importa. Bien, es una buena aproximación, ¿sí? Seguramente Juan lo que se está refiriendo es al problema de la búsqueda binaria, ¿sí? Donde si vos querés encontrar el máximo en un vector que está ordenado, hacer búsqueda binaria te permite descartar mitades de arreglo, ¿sí? Entonces es una muy buena observación. El problema en este caso para buscar el máximo es que si hacemos búsqueda binaria, lo que pasa es que no necesariamente lo vas a encontrar porque el arreglo no está ordenado, ¿sí? Es decir, hablar de búsqueda binaria es un muy buen punto de partida,
pero no podemos hacer exactamente búsqueda binaria porque el arreglo no está ordenado y no siempre va a encontrar el máximo búsqueda binaria en un arreglo que no esté ordenado. En ese sentido, ¿puedo hacer búsqueda binaria sobre un arreglo que no está ordenado? Sí, puedo. ¿Va a funcionar siempre? Y no necesariamente va a encontrar el máximo si hace búsqueda binaria en un arreglo no ordenado. ¿Está bien? Sí, esto es como el puedo y el no debo. Claro. Igual si quieren buscar un máximo, un arreglo ordenado, vayan a la última posición si está ordenado crecientemente y vayan a la primera posición si está ordenado decrecientemente. O, Va a ser o- o van a los dos lados y se quedan con el máximo y eso de Claro. uno todavía. Exactamente. Bueno, entonces, dijimos, primera solución, agarrar, iterar. Digo, bueno, primera posición, segunda posición, tercera posición, voy mirando las posiciones. Cuando veo, llego a la posición 16, por ahora es el máximo, y paso a la posición 12, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí eh, fue decreciente la diferencia, entonces me quedo con el 16, ¿sí? Eso lo podemos ver rápidamente en el código. Itero, ¿sí? Itero, voy iterando, voy mirando los elementos, sí. Veo el 16, ¿es mayor que el 14? Sí. Veo el 12, ¿es mayor que el 16? No. Ah, acá está el pico, el 16. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa con esta solución? Y es que es ODN, ¿sí? Como mencionaba Máximo en su pregunta, seguramente podemos hacerlo mejor por las restricciones del problema, ¿sí? El problema, bueno, acá permite ver, vamos creciendo, ¿sí? Llegamos al 10, termina de iterar, devuelve 10, ¿sí? Que es la última posición. Lo que vamos a hacer es escribir lo que sería el enunciado del ejercicio como está en la guía, que es que este problema lo tenemos que resolver en O de log n, ¿sí? O de log n que es mejor que O de n, ¿sí? Entonces de alguna manera tenemos que modificar nuestra solución para que no sea lineal, sino que sea logarítmica. ¿Bien? Ok. Entonces, en ese sentido decimos, che, bueno, mi problema me pide algo que es O de log n, o sea, necesariamente voy a pensar en hacerlo por división y conquista para llegar a esa solución log n, y también voy a pensar en qué algoritmos yo conozco que son O de log n, ¿sí? Entonces, como mencionaban, búsqueda binaria, ¿sí? Yo hago búsqueda binaria, termina siendo log n, ¿gracias a qué? Gracias a que en cada paso yo puedo eliminar la mitad del arreglo, ¿sí? Entonces, la clave para hacer que un algoritmo por división y conquista, que tiene todo tiempo constante, son comparaciones, etcétera, la clave que voy a tener que identificar es de qué manera yo puedo buscar en un punto, saber qué mitad del arreglo puedo eliminar, ¿sí? Yo estoy en un punto en particular, necesito saber si lo que estoy buscando está hacia la izquierda donde estoy o a la derecha donde estoy, o, por ejemplo, si justo estoy en ese lugar. Entonces, tenemos este arreglo, ¿sí? Y vamos a hacer, como típicamente hacemos en división y conquista, tipo búsqueda binaria, vamos a pararnos en el elemento que está en el medio. ¿Alguna pregunta, Jorge? Solo hay un comentario que nos acerca a Gustavo que dice, en la consigna dice que mayor a 0 y menor a n-1. Esto no implica que el pico, o sea, que el pico, ¿no? Dice, el pico está mayor a 0 y menor a n-1. Esto no implica que el pico no puede estar en la posición inicial ni en la final. Bien, dos opciones. O copié mal el ejercicio y era menor o igual, o efectivamente ni la primera ni la última puede ser el pico. De todas maneras, cualquier solución que hagamos a este problema típicamente va a incluir la posibilidad de que una de esas posiciones sean el pico. La razón pedagógica por la que está así es pura y exclusivamente porque de esa forma no, cuando resolvían el ejercicio no tenían que andar chequeando qué pasaba si estaban en la posición, en la última o en la primera. Entonces no se Sí. iban de rango. Es la única razón, o sea, no cambia el algoritmo. Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos acá y necesitamos saber cómo hacer para poder analizar el punto en el que estamos y
luego descartar una mitad del arreglo, ¿sí? Entonces, la posición 12, o sea, el elemento 12 está en el medio del arreglo, entonces vamos a analizar cómo está el 12 y a partir de cómo está el 12, hacia dónde tenemos que buscar, ¿sí? Entonces, tenemos el 12, vamos a mirar el elemento a su izquierda, el 10, y vamos a mirar el elemento a su derecha, el 16, ¿sí? Entonces tenemos 2, 10, 12, 16. Estos tres elementos están en forma creciente, ¿sí? ¿Qué significa que esté en forma decreciente si estoy usando el puntero para hacer una forma creciente? Significa que hacia dónde está el pico, ¿sí? Si está creciendo, el pico tiene que estar a la derecha y después bajar, ¿sí? Si estos tres elementos demuestran un carácter creciente, el pico tiene que estar a la derecha de la posición en la que estamos. Estamos en la posición 12, el pico tiene que estar a la derecha del 12. ¿Qué significa eso? Que podemos eliminar todas estas posiciones de la búsqueda, ¿sí? Porque sabemos que necesariamente, por la forma que tiene físicamente una montaña, por decir algo, si estamos subiendo la montaña, el pico va a tener que estar hacia la derecha donde estamos, ¿sí? Entonces nos podemos quedar con esta mitad del arreglo, ¿sí? En esta mitad del arreglo, el elemento del medio también es el 12, pero fíjense, nos miramos el 14, el 12 y el 8, y acá tenemos que tiene esta forma, ¿sí? 14, 12, 8. Estamos bajando de la montaña. Entonces, si nosotros estamos bajando de la montaña, el pico tiene que estar necesariamente a la izquierda de esta posición. Efectivamente, tiene que estar a la izquierda de esta posición y podemos eliminar todos estos elementos, ¿sí? Y cuando ya quedan menos de 3 elementos en el arreglo, podemos determinar que el elemento mayor es el que se identifica como el pico. Entonces, en este caso, encontramos el 16. La idea de estas par de diapositivas es que podamos ver, partiendo del arreglo entero, cómo podemos hacer, en un caso, estamos subiendo a la montaña y podemos eliminar la mitad del arreglo en función de los elementos que vemos, y solamente estamos viendo 3 elementos, y luego cómo podemos eliminar la mitad derecha del arreglo en función de que está bajando de la montaña, ¿sí? Y podemos eliminar también mitad del arreglo. ¿Ok? Acá, para poder ver cómo estamos haciendo esto, si vamos al 12, cuando limitamos la mitad izquierda del arreglo, estamos haciendo que el inicio esté una posición después de el que solía ser el elemento del Ese, medio. ¿podés repetir 3 segundos para atrás? Que justo se te perdió un poco. Sí. Ok. Este internet. Ok, estamos acá y decíamos que este es el elemento del medio. Cuando eliminamos la mitad izquierda del arreglo, el inicio hacemos que sea una posición posterior a la del medio, ¿sí? Podemos eliminar todas estas posiciones porque incluso sabemos que el 12 no es el pico, ¿sí? Entonces el 12 se elimina y el inicio pasa a ser una posición después de la que era el medio, ¿sí? En este caso, cuando tenemos que eliminar la mitad derecha del arreglo, podemos hacer que el fin sea una posición menos que la que solía ser la del medio. Ahí está. Acá te interrumpo porque parece ser interesante la pregunta. Sí. Estamos en el 12. Hay dos preguntas de distintas personas sobre el 12. Bien. La primera de Camilo, que está upvoteada, dice: ¿cómo sabes que el 12 no es el pico? Perfecto. Cuando cortás por primera vez en el arreglo. No sé esa parte, si es una pregunta o una afirmación. Bien. Muy buena pregunta. ¿Cómo sé que el 12 no es el pico? Porque yo tengo 10, 12, 16, ¿sí? Está subiendo. El 12 no puede ser el pico porque el 16 es mayor al 12. Ahora, tomándome de ese punto como referencia, ¿qué pasaba si este arreglo, por cómo tenía la longitud de lo que sea, hacía que la posición del medio fuera el 16, ¿sí? En ese caso, ¿cómo veríamos esto? Veríamos que el 12 es menor al 16, el 16 sube y el 16 es mayor al 14, ¿sí? Si nosotros vemos que ambos elementos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, son menores al que estamos analizando,
sabemos que esa posición es la del pico. ¿Sí? Entonces, creo que... Hola. Hola, sí. Ahí justo aprovechaste a responder la segunda pregunta. Ah, mira. Bueno, pues son dos personas que creo que tenían una duda muy parecida, así que las agarré a ambas. Qué bueno. Entonces, en conclusión, vos ves, cada vez que haces una decisión, estás mirando 3 elementos. Sí, solamente tengo que ver 3 elementos. Esos 3 elementos que miro me permiten reconocer entre 3 posibilidades. Si están estrictamente subiendo y el pico está a la derecha, si están estrictamente ahí, si están estrictamente bajando y el pico está a la izquierda, o como el ejemplo que habíamos dado, si el 16 quedaba en el centro, estaba subiendo y después bajaste. ¿Sí? Subiste y después bajaste. Es decir, los dos elementos que están en tus dos posiciones adyacentes son menores al del centro, con lo cual ese tiene que ser necesariamente el pico. Si no importa, en cualquier momento ves que un elemento es más grande a los otros dos, ese es el único elemento en todo el arreglo que cumple esa característica y ese es el pico, ¿sí? Por cómo está dado el arreglo. Este no es un arreglo cualquiera, es un arreglo que es estrictamente creciente y después estrictamente decreciente. ¿Sí? Entonces, vamos a traducir eso a código, ¿sí? Eso es, Jorge, ¿Qué? ¿alguna pregunta? No, está todo bien. Vamos a traducir eso a código y es literalmente buscar cuál es la posición del medio, ¿sí? Ver si esa posición del medio, que es BDM, es mayor a la anterior y también, pero es mayor al anterior, pero es menor al siguiente, en ese caso tenemos que estamos creciendo, ¿sí? Acá falta un grafiquito que diga BDM-1 menor a BDM y luego también menor a BDM más 1. Si en ese caso estamos subiendo y el pico tiene que estar a la derecha, por lo tanto llamamos recursivamente a la función con la parte derecha, que como habíamos analizado en los índices tenía que ser m más 1 hasta el fin. Luego este es el caso donde BDM menos 1 es mayor a BDM y a su vez BDM es mayor a BDM más 1, ¿sí? Estamos, cada vez es más pequeño el valor, ¿sí? Estamos yendo hacia abajo. En ese caso el pico tiene que estar a la izquierda. Entonces llamamos desde la posición inicial hasta m menos 1, ¿sí? Y este return m, ¿qué sería? Si no cumple ninguna de estas dos características, ¿qué característica está cumpliendo? Que el valor del centro es mayor tanto al de la izquierda como al de la derecha. Por lo tanto, la posición M debería ser el pico. Me voy a detener unos segundos porque vamos a decir que esta es la función, ¿sí? Por división y conquista. Y abro el espacio para más preguntas. Si querés pongo musiquita, como tu preferencia. ¿Vale? No, ¿Cómo? no pongo musiquita. No quiero tu música. Por ahora no hay preguntas. ¿Sí? Si no, yo tengo una pregunta, ese. ¿Qué, Me qué olvidé buena apagar el respuesta. audio. Bueno, por lo menos no entraste a la ducha. Posta. M es medio, ¿no? La Sí. primera pregunta es de Mauro, que dice: M es medio, ¿no? Sí, podría. Ah, perfecto, bueno. Sí, M es medio. Acá es donde puse que int medio es una definición de una variable y luego usaba M como si fuera medio. Pero sí, acá debería decir int M o en cualquier lugar donde dice M, escribir medio. El que más te guste, Mauro. Qué vago, Sí, se dio cuenta porque decía no, pero M no es de Mauro, no puede ser. ¿Está hablando de mí? Bueno, no ha llegado la pregunta que esperaba que llegue. Y es, che, estás haciendo un algoritmo de división y conquista y no tenés condición de corte. O sea, ¿en qué momento termina esto? ¿Sí?
Y mi respuesta a ello sería, por un lado, que cuando doblemos M, sí, ahí marqué en rojito, cuando hacemos ese return M, esa es una forma de condición de corte en el cual cortamos si justo el elemento del medio es el pico, ¿sí? Si encontramos que venía creciendo y después cae, ¿sí? Que el elemento del medio es mayor al de la izquierda y al de la derecha, ese es el pico y aquí tenemos una condición de corte del algoritmo, ¿sí? Pero en el caso que habíamos visto antes, donde el vector quedaba reducido a solamente dos elementos, eso podía llegar a ser un problema porque, bueno, es lo que explicaba Martín, de que no haga falta fijarse si estamos en el último elemento o en el primer elemento, porque si hacemos BDM menos 1 o BDM más 1 y es el primero o el último elemento, nos estaríamos cayendo el vector y eso sería un problema. Pero para capturar ese caso, lo que podemos hacer es agregar una condición de corte adicional en la cual si el fin menos el inicio es menor a 2, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que si esto significa si hay menos de 3 elementos en el vector, entonces agarras y devolves el máximo entre esos dos elementos. Uno de los dos tiene que ser el pico, el que sea más grande va a ser el pico. ¿Sí? Esperaba que digan, che, no, hay una condición de corte. Y en principio sí hay una condición de corte, y si nos atenemos al enunciado del ejercicio, este código no haría falta porque al determinar que el pico no puede estar ni en la primera ni en la última posición, no nos debería pasar que M, el medio, sea ni la primera ni la última posición. En cualquier vector de por lo menos 3 elementos, 0 no va a poder ser porque tenemos la posición 0, 1, 2, inicio menos fin 2, dividido 2, 1, que cae en la posición 1, que le permite hacer más 1 menos 1, y lo mismo hacia el final de la regla. Acá tengo una pregunta de Luciano que dice, ¿no podrías usar un booleano como condición de corte? No entiendo la pregunta. Yo sospecho que opción 1 no vio el if que hiciste recién, o opción 2 por ahí espera que la función posición pico devuelva un booleano para saber si encontró posición pico o no, o algo así. Sospecho que por ahí viene la Bien. pregunta. Vamos a hacer entonces dos aclaraciones. Primero, de nuevo, este código, si puedo tomar el control sobre esto, ahí está. Ese código lo acabo de quitar, no es necesario para la solución, para el problema que está especificado en el enunciado del ejercicio 13 de la guía, ¿sí? Porque ni la primera posición ni la última posición puede ser el pico. Por lo tanto, siempre vas a encontrar el pico como el elemento del medio entre otras dos posiciones, ¿sí? Entonces, este return M, return medio, va a ser la condición de corte, ¿sí? La condición de corte va a ser que no se cumpla esto y tampoco se cumpla esto, y por lo tanto, esa posición en la que estás es el pico y ese es el corte, ¿sí? La condición de corte es que estas dos condiciones no se cumplan, ¿sí? Por otro lado, no necesitaríamos que posición pica devuelva un bool para indicar si encontramos o no encontramos la posición, porque siendo una precondición el hecho de que el arreglo tiene forma de pico, si se cumple esta condición, sabemos que el pico está hacia la derecha. Entonces, esto sí o sí nos va a devolver el pico. Y sabiendo esta condición, sabemos que el pico está a la izquierda. Entonces, esto sí o sí devuelve el pico. Entonces, no necesitamos un booleano para saber si el pico lo encontró o no, porque siempre se encuentra el pico. ¿Sí? Buenísimo. Finalmente tengo una sugerencia de Brian que dice, ¿no te conviene hacer un wrap donde observes si el pico es el primero o el último elemento? Así te ahorras el if y no te fastidian los casos borde. Es una buena
Un buen indicador, sí, es muy, muy bueno. Y además, yo siempre estoy de acuerdo con hacer raps, así que excelente y musical. Muy buen comentario, Brian. Brian. Bien. Me estoy modulando. Entonces, nos pasamos bastante de tiempo, perdón por eso. Vamos a directamente a resolver la parte B, que sería justificar el orden, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que el orden va a ser log de n, porque estamos haciendo algo muy parecido a búsqueda binaria. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Que A vale 1, porque siempre se va a hacer como máximo una llamada recursiva, ¿sí? De las dos que están escritas, como máximo se va a hacer una. E vale 2, si estamos partiendo el arreglo siempre lo estamos partiendo por la mitad, así que, según el tema de maestro, por la forma de la ecuación de recurrencia, B va a ser 2 y C va a ser 0 porque todas estas operaciones son comparaciones y etcétera. No hacemos nada que no sea O de 1. Entonces, robando descaradamente nuevamente la diapositiva en la que vimos teorema de maestro, agarramos esto, le enchufamos los números. A ver, logaritmo en base B de A, logaritmo en base 2 de 1 es 0. C vale 0. Caemos en el caso del medio, donde el logaritmo en base B de A es igual a C. Ese caso nos dice que es O de n a la C por el logaritmo de n. O de n a la 0 es 1. Entonces 1 por el logaritmo de n, esto es O de log n. ¿Sí? Y eso era todo por esta clase. Ya 12 minutos pasados. Perfecto. Bueno, como siempre, acepto preguntas. No hay preguntas. Mostré todo lo que quería mostrar. Oye, no hay preguntas y quería hacer un comentario completamente afuera del tema. Acuérdense que este lunes es la fecha límite de aprobación del TP0 y el vector dinámico. No es que páguese las pruebas, sino que está aprobado por su corrector. Rompan la bola del corrector si no lo tienen aprobado todavía y métanle pila. Me incluyo, no duden en mandarme mail si tengo alguno que... Bien. Todavía no hay preguntas. Por ejemplo, ahí está viendo. Yo tengo un comentario para hacer. Por las dudas, revisen el mail con el que hicieron el submit del TP, porque ahora que están usando varios el mail de FIUA, yo al menos tengo miedo de que alguno que no revise habitualmente su mail de FIUA y no encuentre las correcciones que les hicimos a los TP. Fin. Yo, por ejemplo, tengo reentregas de vector del 10 y el 11 de mayo, así que eso mañana temprano lo corrijo y ya tienen las correcciones. Bien, hay preguntas adicionales. Dos preguntitas. Una de Mauro que dice, estoy un poco perdido con los casos bordes, pero ahora lo ejecuto y cualquier cosa pregunta en la lista. Bien. No es una pregunta entonces, corrijo. No ejecutes a nadie sin una orden judicial, solamente. Tal cual. A lo sumo cortarle internet, que eso es lo peor. Igual eso podría estar coartándole las libertades. Sí, bueno, sos inimputable. Vos pasaste con un... Bien, y la otra es de Brian, que pregunta, muy bien en la nota es porque ya está aprobado, ¿no? Sí. Cualquier cosa, bien, bien más, bien menos, muy bien más, todas notas de aprobación, es que está aprobado. RE, reentregado, quiere decir que necesita su atención. Y N es no entregado, quiere decir que fantasmearon y no entregaron nada. Básicamente preguntó si MB era Martín Buchwald. Siempre me ves Martín Buchwald, en el caso que se muestre lo contrario. Que también es sinónimo de aprobado. Bueno, no hay más preguntas. Me parece que podemos cerrar, ¿no? Sí. Perfecto. Nos vemos el lunes con una nueva clase de algoritmos 2.
Sí. Nos falta una canción de cierre, pero bueno, ya la vamos a encontrar. Si tienen alguna sugerencia, tírenla. Nos vemos. Lo agregamos al video editado. Podríamos. Bueno, adiós. Tengan un buen fin de...